¿Recuerdas esos sabores que te transportan a tu niñez? Pues esta receta de hoy viene cargada de emociones. El atol de harina de plátanos súper cremoso, con ingredientes sencillos y ese toque de sabor a infancia que tanto nos gusta. Así que esto no te lo puedes perder. Esta receta es bien conocida por nuestras madres y abuelas, al menos aquí en Cuba, y el encargado de hacer este atol tan delicioso es este polvito mágico que llamamos harina de plátano o también mananina o bananina, tiene otros nombres. Por aquí te dejo el paso a paso de cómo yo la hago. Pero ahora te voy a mostrar los ingredientes que utilicé para hacer este delicioso atol de harina de plátanos. Para este utilicé 450 mililitros de leche, anís estrellado y canela, miel que puedes sustituir por el endulzante que prefieras y por supuesto el ingrediente estrella, la harina de plátanos. Vamos a integrar todos los ingredientes, pero fíjate en este paso, es muy importante. Al verter la leche debes reservar un poquito y ya verás por qué debes de hacerlo. Colocamos todos los otros ingredientes en la olla. La canela y el anís son totalmente opcional, pero créeme que eso le va a elevar el sabor a este atol. Yo utilicé como endulzante miel, pero te repito, si quieres reemplazarlo por el endulzante de tu preferencia, puedes hacerlo. Ahora llevamos la preparación al fogón y lo pondremos a fuego medio hasta que vaya a romper el hervor. Aquí es cuando vamos a utilizar la leche que habíamos reservado y lo haremos para diluir la harina antes de verterla a la olla, porque de esta manera va a quedar mejor, no van a quedar grumos. Ya te estoy dando un tips. Te recomiendo que no obvies este paso porque antes no lo hacía y el atol me quedaba con una textura que realmente no me gustaba porque quedaba mucho grumo, pero al hacerlo así ya verás que te quedará perfecto. Ya cuando la leche esté caliente, que ya vaya a romper el hervor, pues vertemos la mezcla que habíamos diluido de la harina y revolvemos bien. Y esto es importante, no debes dejar de revolver para que no se pegue en el fondo. Mientras tanto voy a aprovechar para agradecerles a todos sus likes y sus comentarios que realmente son bien importantes para mí. Y si eres nuevo por acá, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las recetas que cada semana estoy publicando como esta que ves por acá. Y siguiendo con la receta del día de hoy, ya está listo el atol. Mira cómo está de caliente, así que ten cuidado que no te quemes. Este proceso dura alrededor de unos 10 a 15 minutos para que la harina se cocine bien. Y para que los recuerdos estén ya completos, utilizaré esta taza que me la regaló a mi madre hace bastante tiempo. Yo le saco las ramitas de canela, pero las de anís sí se las dejo porque me encanta el sabor del anís. No se pueden imaginar el aroma tan delicioso que hay en mi cocina mezclado entre el anís y la canela. Una delicia. Le agregaré una pizquita más de canela, esta vez será en polvo y esto realzará el sabor de este atol. Este atol yo lo tomo casi siempre para el desayuno, pero también puedes tomarlo para las meriendas. Mira, lo acompañé aquí en mi desayuno. La verdad que esta receta me encanta, pero déjame saber en los comentarios qué te pareció a ti y si ya la has probado. No puedo terminar el video sin antes recomendarte esta otra receta que es muy fácil de hacer y es una muy buena opción. Así que solo da clic y de paso ya nos encontramos allí. Nos vemos pronto.